Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con información del mercado colombiano. En este caso les voy a hablar de la nueva sede que va a abrir, en este caso Nova Scotia, en este caso en territorio colombiano. Les cuento que la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la apertura de una oficina de representación en el país Bank of Nova Scotia, entidad con domicilio Ontario, Canadá, para que promueva y publicite sus productos y servicios entre residentes colombianos, así como de sus subordinados Scotia Capital USA y The Bank of Nova Scotia Trust Company, con sede en este caso en Bahamas Limited. La decisión quedó consignada en resolución firmada por Magda Fernández Vázquez Wilches, superintendente delegada adjunta para intermediarios financieros y seguros encargada de las funciones del cargo de superintendente financiero. Según el acto administrativo, la solicitud fue presentada por el apoderado especial de Bank of Nova Scotia y de sus filiales con el fin de establecer una oficina que promueva y publique sus productos financieros en Colombia. La superintendencia explicó que, de acuerdo con el decreto 2555 del 2010, las instituciones financieras del exterior que pretendan promover productos o servicios en el país deben establecer una oficina de representación o celebrar un contrato de corresponsalía con una sociedad comisionista de bolsa o una corporación financiera. Para sustentar la solicitud, se acreditó que The Bank of Nova Scotia y Scotia Capital Incorporation son sociedades legalmente constituidas en la provincia de Ontario, Canadá. La primera, supervisada por la Superintendencia de Instrucciones Financieras y la Organización Reguladora de Inversiones de Canadá, y la segunda, por la Comisión de Valores de Ontario. Scotia Capital USA, por su parte, está constituida bajo las leyes del estado de Nueva York y es regulada por la Security and Exchange Commission, conocida como SEC, en territorio estadounidense, mientras que Bank of Nova Scotia Trust Company Bahamas Limited está constituida en la mancomunidad de las Bahamas y supervisada por el Banco Central y la Comisión de Valores de ese país. Todas estas entidades tienen como matriz común a The Bank of Nova Scotia. La superintendencia precisó que en Colombia la actividad de las oficinas de representación se limita exclusivamente a promover o publicitar los productos y servicios que constituyen el objeto social de la institución exterior representada. La oficina de representación de Bank of Nova Scotia podrá promocionar y publicitar únicamente los productos y servicios señalados en los planes generales de funcionamiento aportados por la entidad, los cuales quedaron incluidos como anexo a la resolución. Cualquier producto o servicio adicional a las autoridades o a los autorizados, en este caso, requerirá una autorización previa y expresa por parte de la superintendente delegada para intermediarios financieros. La superintendencia advirtió además que esta autorización no implica ninguna calificación de responsabilidad de su parte respecto a la entidad del exterior, a las personas naturales o jurídicas vinculadas a esta, ni sobre la seguridad de inversiones en los productos que serán objeto de dicha promoción. Entre las condiciones impuestas, el organismo de control señaló que la oficina de representación no podrá operar hasta que su representante se posesione ante la superintendencia financiera, cumpliendo los requisitos previstos. También deberá designar un funcionario con su respectivo suplente, responsable de administrar las medidas de prevención y control para evitar que sus operaciones sean utilizadas para el ocultamiento o manejo de dinero proveniente de actividades ilícitas. La entidad deberá igualmente registrarse como establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio de Bogotá y remitir dicha actuación a la superintendencia. Asimismo, tendrá la obligación de solicitar a los potenciales clientes constancia del cumplimiento en el suministro de información en los términos previstos, en este caso, bajo el decreto 2555 del 2010, independientemente que estos se vinculen o no efectivamente a las entidades del exterior. La superintendencia ordenó notificar la resolución al apoderado especial de Bank of Nova Scotia y a sus filiales, advirtiendo que contra la decisión procede el recurso de reposición ante el superintendente financiero dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación. También dispuso remitir copia del acto al grupo de notificaciones y registro de la entidad y ordenar su publicación una vez en firme en el boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con esta información, pues les cuento que hasta ahora ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Y comenzamos entonces por Bolsa de Valores de Colombia,
la bolsa de valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una leve variación negativa. Hablamos que en este caso es por el orden del 0,20%, es decir, que parcialmente se ubica en 2.302 puntos a esta altura de la jornada, frente a un cierre anterior de 2.307 unidades, apenas digamos que varía 4 puntos a la baja en ese índice principal de la Bolsa de Valores de Colombia. Ahora vamos a ver cómo se comportan a esta altura las acciones colombianas, que básicamente son las que justifican ese movimiento, por lo menos inicialmente a la baja, con estas principales acciones. Tenemos entonces que de momento las que más caen son la acción preferencial del grupo Aval, que pierde 3,28%, parcialmente entonces ubica en 825 pesos. También le sigue los títulos TIN, ahí que pierden 1,43% en este caso, hasta los 13.800 pesos. Y la acción preferencial del grupo Cibes, que cae de momento 0,98% y parcialmente se ubica en 66.740 pesos por acción. Vamos a revisar ahora las de comportamiento positivo. Pues tenemos que Ecopetrol es la que más gana de momento, con un avance del 2,75%, se ubica actualmente en 2.615 pesos por acción. Le sigue en ese orden de ideas Back Holding International, que avanza 2,48% y se ubica en 372 pesos por acción, y el PEI, que avanza 1,12% hasta los 67.000 pesos, en este caso por título. Tenemos esas tres acciones como las que más suben en este caso, pero también vemos comportamientos positivos en Grupo Energía Bogotá, la acción ordinaria de Cementos Argos, Interconexión Eléctrica, ISA, preferencial del Grupo Sura, ordinaria del Grupo Argos y preferencial del Banco de Vivienda. Ahí pues unas acciones operan al alza y sin embargo no logran de momento revertir el comportamiento negativo que tiene el MSCI Colcap, por lo menos a esta altura de la jornada, y pues vamos viendo qué está pasando a lo largo de la misma. Y pasamos a hablar de la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM y que rápidamente estaremos observando para ver cómo se comporta principalmente a esta altura de la jornada. En este caso tenemos un IPSA, un índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado chileno, que avanza de momento 0,23%, parcialmente entonces se ubica en 10.952 puntos a esta altura de la jornada. Esto básicamente pues ganando un poco de terreno con respecto a la jornada anterior, pero recordemos que en la semana pasada incluso había alcanzado nuevamente niveles de 11.000 unidades, que habían sido niveles de fortaleza bastante interesantes y que había alcanzado en un principio en lo que respecta a este 2026. Sin embargo, desde que estalló el conflicto en Oriente Medio, pues había perdido algo de fuerza e incluso llegó a pensarse que podía romper el nivel de los 10.000 puntos en algún momento. Sin embargo, pues nuevamente se fortaleció, alcanzó los 11.000 y digamos que fluctúa entre los 10.900 y los 11.000 puntos, por lo menos durante las últimas sesiones, a lo que hacemos principalmente referencia en este caso. Ahora hablamos de las acciones que básicamente justifican ese comportamiento. Tenemos que el Banco de Crédito e Inversiones, en este caso es el que más avanza con un 2,06%, se ubica parcialmente como la que más, digamos, sube a esta altura en territorio chileno. Le sigue Sociedad Minera de la clase B, que gana 0,13%, y Banco de Chile, que avanza 0,05%. También vemos un comportamiento levemente positivo en Vapores, que también se suma ahí a las acciones que se tienen de verde a esta altura. Tenemos entonces las de comportamiento negativo y tenemos que la única que registra por lo menos una variación a la baja, en este caso de momento, es Parque Arauco, que pierde 1,9% y que básicamente al operar más acciones en territorio positivo, pues justifican el movimiento que muestra el IPSA a esta altura de la jornada. Y ahora abordamos la Bolsa de Valores de Lima, la tercera que hace parte de esta integración NUAM, y como siempre lo hacemos a través de sus principales índices, comenzando por el MSCI NUAM General, que recordemos es el de referencia internacional para esta bolsa de Perú y que básicamente tiene una variación negativa por el orden del 0,86 puntos a esta altura. Se ubica entonces en 56.428 puntos frente a un cierre anterior de 56.917 unidades en lo que respecta principalmente al arranque de la jornada de este martes. Ahora revisamos también el MSCI NUAM Select, que es el que tiene las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que también tiene variación a la baja. En este caso, por el orden del 0,67%, se ubica parcialmente en 1.505 puntos frente a un cierre anterior de 1.515 unidades. Ya vemos que Colombia
a través de su principal índice tiene un comportamiento negativo. De igual manera entonces pasa con la bolsa de Lima y por el contrario Chile tiene un comportamiento levemente positivo para, a modo general y particular en este caso, un comportamiento mixto de los mercados de integración. Ya si revisamos el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que reúne acciones de los tres mercados y que básicamente, digamos, da una perspectiva general de lo que está pasando, sí tiene un comportamiento negativo por el orden del 1,21% a esta altura, está perdiendo este principal indicador de integración regional y se ubica parcialmente en 1854 puntos, perdiendo fuerza por lo menos en este arranque de semana. Y aprovechando que estamos hablando precisamente de los mercados de la región, veremos cómo se comporta el dólar en territorio colombiano, el comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí pues ya tenemos noticia, a pesar de tener varios movimientos interesantes en lo que sucede pues en estos primeros casi 50 minutos de operación, un poco más en territorio colombiano. Tenemos entonces que el dólar abrió sobre las 8:01 de la mañana, bastante rápido este mercado cambiario en lo que respecta a la primera jornada hábil de la presente semana, y en este caso con un valor de 3.230 pesos. Esto en que se traducía inicialmente en una caída de 9 pesos con 75 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot del viernes fue de 3.239 pesos con 75 centavos. Rápidamente el dólar alcanzó un mínimo de 3.225 pesos, que cabe decir, este valor intradiario de 3.225 pesos son niveles que no se registraban desde el 26 de julio de 2019. Estamos hablando de debilidad de casi 7 años del dólar en territorio colombiano, pues conforme se va aclarando el panorama político y lo que venga con el nuevo gobierno de Abelardo Espeya en este caso, y también factores internacionales que impulsan el dólar a la baja, como lo estaremos observando en algunos instantes. También decir que ha registrado un máximo de 3.250 pesos, como bien lo arroja la gráfica. En este momento el dólar se cotiza sobre los 3.244 pesos con 85 centavos y tiene un precio promedio de negociación de 3.243 pesos con 15 centavos. Recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.248 pesos con 87 centavos y en cuanto a los volúmenes de negociación tenemos que se han transado 174 millones de dólares, ahí ya cambió, 177 millones de dólares en un total de 235 operaciones, un volumen bastante promedio para lo que poco a poco se convierte en la primera hora de operación de este mercado en territorio colombiano. A propósito de esta apertura, eso nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre ese comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es martes 14 de julio del 2026, habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Los futuros de índices bursátiles estadounidenses recortaron las pérdidas de ayer a cotizar prácticamente planos hoy martes, mientras los inversionistas desvían su atención de la fricción geopolítica de Oriente Medio hacia los balances corporativos, con los principales bancos de Wall Street dando inicio oficial a la temporada de resultados corporativos. La situación en Oriente Medio se deterioró durante el fin de semana mientras las tensiones se intensifican bruscamente tras el intercambio de nuevos ataques entre Estados Unidos y Irán. El mayor estallido de los combates entre Washington y Teherán desde que firmaron un acuerdo de paz provisional a mediados de junio ha provocado el colapso del alto fuego entre ambas partes y mensajes contradictorios de ambas partes sobre el control del estrecho de Hormuz. En consecuencia, la prima de riesgo geopolítico ha resurgido, con los precios del petróleo disparándose la semana pasada y extendiendo el avance. Hoy la referencia Brent amanece en $87 y la referencia WTI en 80.58. Con respecto al dólar en Colombia, la semana que pasó fue una semana bajista, como la mayoría de las últimas semanas. El lunes pasado abrió en 3.330 y bajó 90 pesos para terminar cerrando el viernes en 3.239,45. Luego visitar el mínimo de 3.231, que ahora se convierte en un nuevo nivel mínimo no visto desde hace más de 6 años, desde el 2019. El viernes se operaron 402 millones de dólares y la TRM hoy es de 3.248,87, la TRM más baja no vista desde julio del 2019, donde bajó 56 pesos con 51 centavos con respecto a la TRM del viernes.
Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, con resistencias 3.250, 3.282 y la figura de 2.300. Soportes 3.231, 3.220 y 3.210. El dólar continúa bajando dado que los fondos extranjeros han venido aprovechando las buenas tasas que tenemos en Colombia con respecto a las demás economías del mundo. Adicional, los mercados se anticipan a un gobierno juicioso en el manejo de las finanzas. No podemos olvidar que las expectativas también prevén que lleguen recursos gracias al impulso que se le dará en este nuevo gobierno al sector minero y hidrocarburos, que con seguridad generarán nuevos flujos. También, por otro lado, no podemos olvidar que hace muchos años Venezuela fue nuestro principal socio comercial, y con la ayuda de Estados Unidos se estabiliza políticamente, con seguridad volverá a ser un socio comercial para Colombia de gran importancia, que seguro generará también grandes recursos en dólares. Todo apunta a que el mercado continúe en su sesgo bajista, pero con seguridad en cualquier momento puede rebotar, es lo normal, siempre lo hace, y más cuando los offshore toman utilidades. Monedas fuertes amanecen hoy operando en lateral con volatilidad: el euro en 1.364, la libra en 93.72 y el yen en 162.24. Por el lado del peso mexicano amanece perdiendo valor en 17.5258. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos está a punto de publicar su informe del índice de precio al consumidor IPC hoy a las 7:30 de la mañana, un dato que tiene un peso enorme después de que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, advirtiera de forma contundente que la inflación persistente podría obligar al Banco Central a aplicar subidas de tipo de interés en el corto plazo. Y para esta semana los dos más importantes serán el IPP, las ventas minoristas, y el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Tengan un excelente... Ahora revisemos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que en este caso incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar los más importantes. En este caso tenemos un dólar que está perdiendo fuerza, por lo menos en lo que respecta a presente jornada, con una caída entre el 0,55% y el 0,50%, como bien lo arroja la variación en este momento. En este caso se ubica entonces en un nivel de 100,67 puntos, y es un valor que básicamente no registrábamos a observar aquí desde el pasado, desde el pasado 16 de junio específicamente. Estamos hablando de niveles de debilidad de un poco más de 15 días en lo que respecta, o incluso de casi un mes, teniendo en cuenta que estamos a 14 de julio, niveles que no se veían aproximadamente desde hace un mes de debilidad de este dólar, que había alcanzado, como lo vimos en semanas anteriores, niveles de 101 puntos, incluso por encima, logrando mantener ese nivel o esos niveles que había conseguido por lo menos a ese momento. Estamos hablando de un poco de debilidad del dólar de los últimos 20 días en ese caso, y pues básicamente respondiendo a los datos de inflación que ya les digo, pues salieron inferiores a lo que esperaba el mercado, pero ya estaremos profundizando un poco más específicamente en las cifras en un momento. De una vez, pues aprovechando este plano internacional, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada, y pues básicamente tenemos entonces un Dow Jones, que es con el que vamos a empezar y con el que siempre revisamos en la medida, que es el más grande de estos índices bursátiles en territorio estadounidense, que de momento tiene una operación levemente al alza. En este caso alcanza a variar 0,01%, digamos que bastante leve. Se puede decir que opera con una relativa estabilidad, y con esto se ubica en 52.504 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia nacional para este mercado bursátil estadounidense, avanza con un poco más de fuerza, en este caso 0,23%, 0,21%, obviamente variaciones en tiempo real. Eso sí, se ubica en 7.531 puntos a esta altura de la jornada, y cerramos con el Nasdaq Composite, que es el tercero de los índices en cuestión, que en su mayoría, en este caso, reúne indicadores o empresas, en este caso del sector tecnológico, y que también se ve muy afectado por este tema. Sin embargo, pues ahorita vemos que tras esos datos de inflación avanza entre 0,40% y 0,42% para ubicarse en esta medida en 25.976 puntos en lo que respecta principalmente a este arranque de sesión en territorio estadounidense. Rápidamente les cuento que las acciones en este piso operan con comportamiento mixto este martes, mientras los inversionistas se van una nueva jornada de resultados corporativos, el alza también en los precios del petróleo y la publicación del índice de precios al consumidor, clave para las próximas decisiones de la Reserva Federal
y en ese caso IBM caía un casi 21% en las operaciones previas a la apertura después de que reportó una utilidad preliminar del segundo trimestre de $2.93 por acción, excluyendo partidas extraordinarias por debajo de los $3 que esperan los analistas consultados por el FactSec. Entre tanto, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup y también Goldman Sachs presentaron sus resultados del segundo trimestre y en general las acciones del sector financiero operan a la baja, aunque Goldman Sachs subía más de un 1% tras superar las expectativas del mercado. Las acciones de semiconductores rebotaron luego de las pérdidas de la sesión previa y el ETF Banek Semiconductor ganaba más de un 2%, mientras Applied Materials, Lab Research, SID, Semcom Electro, así como Teran y Micron Technology avanzaban más de un 3%. Los principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas el lunes después de que el presidente Donald Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo del transporte marítimo iraní a través del estrecho de Hormuz, lo que impulsó los precios del petróleo. El crudo de referencia Brent subió un 2% y superó los $86 por barril, mientras que el West Texas Intermediate de referencia estadounidense avanzaba hasta un 2%, superando de esa manera los $80. El foco del mercado estará en la publicación del IPC de junio, que básicamente se dio a conocer durante la mañana de este martes, así como en la intervención que hizo el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ante el Senado de los Estados Unidos. Les cuento en materia internacional que Estados Unidos lanzó a primera hora del martes una andanada de ataques contra Irán en una nueva escalada tras la reciente reanudación de las hostilidades, aunque el presidente Trump afirmó que un acuerdo con Teherán sigue siendo posible. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que todavía es posible un acuerdo con Irán. Tras el alto al fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto. El documento preveía la reapertura del estrecho de Hormuz, pero Teherán solo autorizó un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía. Las declaraciones de Trump ocurren mientras el ejército estadounidense realizó nuevos bombardeos sobre territorio iraní por tercera noche consecutiva. Al menos 4 explosiones se escucharon al este de la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, que encuentra sobre el estrecho de Hormuz, según informó la prensa estatal iraní. Antes, Trump anunció el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz, tras la intensificación de las hostilidades desde el alto al fuego de abril. Y esto continuará. Ya veremos qué sucede, pero estamos anulando toda su capacidad ofensiva y controlando los estrechos. Estamos imponiendo el bloqueo, un bloqueo dirigido exclusivamente a Irán. Nadie que haga negocios con Irán podrá pasar, el resto podrá hacerlo. Así que se trata de bloqueo y uno muy contundente. Probablemente el bloqueo ha sido incluso más eficaz que atacarlos, pero creo que es la combinación de ambas medidas lo que realmente marca la diferencia. El ejército estadounidense afirmó que el bloqueo comenzará el martes. Trump informó que Estados Unidos será el guardián del estrecho de Hormuz y cobrará una tasa del 20% sobre toda la carga transportada por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de propiciar seguridad. Irán insiste que no permitirá que Estados Unidos interfiera en este paso clave en el transporte de petróleo y gas, y sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra, y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques. De hecho, Emiratos Árabes Unidos informó el martes que Irán atacó 2 barcos en el estrecho de Hormuz, lo que causó la muerte de un tripulante y dejó heridos a 8. Además, Teherán afirmó que Estados Unidos es responsable del regreso de la inseguridad en la zona y los guardianes de la revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusa de poner en peligro el suministro mundial de petróleo. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos de tesoro en territorio estadounidense caen este martes tras la publicación de un informe de inflación menor de lo esperado. Cabe señalar que el índice de precios al consumidor IPC cayó un 0,4% en junio, un descenso mayor a lo que anticipaban los inversionistas, lo que sitúa el incremento anual en el 3,5%. Los economistas encuestados por el Dow Jones prevían un aumento interanual del 2,8% para el IPC. Los descensos también se produjeron tras la publicación del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ante el Congreso, y en él promete convertir básicamente la inflación en una cosa del pasado. El principal objetivo de la Reserva Federal es aceptar con la política monetaria o al menos acercarnos lo más posible a ella. Ese es nuestro objetivo claro y constante, la guía que nos orienta, añadió, y también agregó.
Si acertamos con la política monetaria, y lo haremos, el repunte inflacionario de los últimos 5 años será cosa del pasado. En medio de, básicamente, el dato de inflación que salió inferior a lo que espera el mercado y además la intervención de Kevin Warsh, que estará básicamente, digamos, en estos ante el Congreso de los Estados Unidos, pues revisamos cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura. Tenemos entonces que el bono de referencia a 10 años, de momento cae 4 puntos básicos y de esta manera se ubica en un nivel del 4,56%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como ocurre en este caso en territorio estadounidense, pues sube el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de una valorización tras esos datos de inflación, digamos, positivos para el mercado y además la intervención del presidente Kevin Warsh ante el Congreso estadounidense. En otro de los tres importantes les cuento que los precios del petróleo pues básicamente siguen su tendencia alcista mientras se agudiza un poco la crisis geopolítica nuevamente en Medio Oriente. Ahí veíamos ataques estadounidenses nuevamente hacia la República Islámica de Irán y pues un nuevo bloqueo en el estrecho de Hormuz que básicamente digamos que dificulta el comercio mundial de ese petróleo y hace que los precios vuelvan a ganar valor, en este caso por encima de los $80 por barril. Comenzamos entonces revisando el Brent, que es el petróleo de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros y que de momento gana un 2,75% y se ubica en $85,59 el barril, 85,65. Ahí vemos cómo va ganando esto en tiempo real el petróleo de referencia internacional. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que ya había superado los $80 y pues hasta ahora cede desde ese nivel 18 centavos de dólar parcialmente, es decir, se ubica en $79,82 con un avance del 2,15% a esta altura de la jornada. Es lo que podemos hablar de este mercado petrolero que ha tenido un repunte bastante, digamos, diciente en lo que fue la jornada y también incluyendo este inicio de la sesión del martes. Con esta información, pues tenemos este espacio de aperturas de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.